Buenos días, señoras diputadas y señores diputados. Buenos días también a todos los que siguen el Pleno a través de los medios. Señora secretaria, ¿tenemos quórum para iniciar la sesión? Buenos días, sí hay quórum. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para justificar ausencias? Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Justificar la falta de asistencia del diputado José María Mas por temas médicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, señora Chandiramani. Gracias, señor presidente. Justificar la ausencia de la diputada Deu y del diputado Carlos, que por razones médicas se encuentran fuera de la ciudad. Muchas gracias, señora Chandiramani. También a la mesa se ha dirigido la señora Vázquez para justificar la ausencia de este pleno por razones de enfermedad. No lo sabía. Señora Mé, ¿tiene usted la palabra? Muchas gracias. Buenos días. Para excusar a mi compañero Yusef, que tampoco podrá asistir esta mañana a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Iniciamos la sesión, que es extraordinaria para tratar determinadas propuestas que trae a esta Asamblea el Gobierno de la ciudad y que conciernen fundamentalmente al área de Hacienda y de Fomento. El primer punto es el relativo a la modificación de determinadas ordenanzas de carácter fiscal y hacen referencia a la aprobación definitiva de las mismas. Salvo que algún grupo plantee que esta votación se pueda llevar a cabo de manera separada, trataremos el punto y lo someteremos a votación de manera conjunta. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra para defender la propuesta. Gracias, señor presidente. Pues como bien dice el orden del día, se trata de la aprobación definitiva de varias ordenanzas fiscales que afectan a la ciudad de Ceuta y que tienen que ver fundamentalmente con la pandemia y la crisis económica que están sufriendo nuestro sector empresarial. Se trata de la aprobación definitiva después de estudiar las alegaciones presentadas por el MDIC, donde algunas han sido admitidas y otras no, sobre todo por cuestiones técnicas, y se trata de bonificar en un 20% las tasas de prestación de servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable, la de prestación de servicio de alcantarillado, la del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y la de depuración de aguas residuales, lo que todos conocemos como el recibo único. Y también la bonificación en un 100% de la instalación de kioscos en la vía pública y de la utilización de espacios públicos como terrazas para nuestros hosteleros, una bonificación del 100%. También se incluye la aplicación del IPSI al 0,5% a las mascarillas quirúrgicas desechables, tal y como se hizo en la ley del IVA. Como digo, se trata de su aprobación definitiva para el año 21, pero son medidas que ya veníamos aplicando desde el año 2020, gracias a que esta Asamblea ya el año pasado decidió aplicar estas bonificaciones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El Grupo Parlamentario Socialista ya manifestó el apoyo a esta aprobación, en primer lugar, inicial de este expediente que se trae hoy a Pleno. También nos manifestamos en un sentido favorable en la comisión informativa correspondiente, porque entendemos que son de recibo aplicar este tipo de bonificaciones en los momentos actuales. Simplemente pedirle una pequeña aclaración a la señora consejera en cuanto al punto 4, donde se recoge literalmente de que se autoriza a la señora consejera, mediante resolución motivada, que disponga la aplicación de las disposiciones transitorias anteriormente aprobadas, más allá del periodo en ellas recogido. Simplemente que aclare los criterios de oportunidad para recoger este punto 4 en la propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Nosotros creemos que es un avance la bajada de impuestos de cualquier tipo por parte de este Gobierno, pero también creemos que es insuficiente, que no se debe tener solo en cuenta a las empresas y que también se tiene que tener en cuenta a los ceutíes, que también ven cómo cada mes con dificultad tienen que hacer frente a los pagos del agua. Creemos que esta bajada no afecta por igual a todos los ceutíes,
aunque sí creemos que es un avance y por eso nos vamos a abstener. Gracias, señor Verdejo. Señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Efectivamente, como decía la señora Chandiramani, el MDIC es el único grupo municipal que ha presentado alegaciones. Presentábamos alegaciones y lo anunciábamos en su momento porque entendíamos que el documento era bastante mejorable. Lo seguimos pensando. Hay una cuestión esencial en la que ahora incidiré, pero no puedo pasar por alto comenzar diciéndole que, en primer lugar, llegan ustedes tarde. Llegan tarde con estas bonificaciones porque estamos hablando de unas tasas que tendrían que haber entrado en vigor el 1 de enero. Es cierto que sí que serán con efecto retroactivo, que van a tener su retroactividad y se irá descontando en los próximos recibos, pero creemos también que se obvia, que se olvidan las dificultades en este caso, de las pequeñas empresas de esta ciudad, de los trabajadores y trabajadoras autónomos en cuanto a la tesorería de las mismas en todos estos meses. Y es que es una cuestión que siempre suele pasar por alto esta Administración, que es la tesorería puntual y mensual, al igual que ha ocurrido y sigue ocurriendo con el retraso en el pago de muchísimas facturas por parte de esta ciudad. Eso es lo que ustedes no tienen en cuenta. Al igual que no puedo pasar por alto, como digo, que llevamos desde el 2015, desde el MDIC, intentando que ustedes escuchen, especialmente usted, señor Vivas, y haga caso de las bonificaciones que le pedimos se apliquen a todos los ceutíes, que se apliquen a toda la ciudadanía. Tienen ustedes varios textos propuestos por este grupo municipal, tienen ustedes y son conocedores de que los servicios técnicos de la ciudad, concretamente por parte de los servicios tributarios, no existe pega al respecto y de lo único de lo que se trata es de una decisión política que no sabemos por qué ustedes posponen en el tiempo constantemente. Llevan ustedes 6 años ya prácticamente retrasándolo, dándonos largas de una comisión a otra y quisiera que usted también nos aclare esta mañana por qué rechazan que las bonificaciones se apliquen y se extiendan a las familias de esta ciudad, las familias con rentas bajas concretamente, que si además nos ceñimos en este momento en concreto son quienes más están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Como digo, 6 años son los que llevamos esperando que aprueben la modificación de esas bonificaciones tributarias, que en vez de estar basadas en el domicilio como lo están ahora, entendemos que tienen que estar basadas en la renta y en los ingresos de cada una de las familias. Incluso ustedes han llegado a definir en otros momentos, por parte de otras personas responsables del área que usted lleva ahora mismo, que la fiscalidad tal y como está en la actualidad es injusta. Es injusta porque no tiene en cuenta las rentas de las unidades familiares y, sin embargo, sigue ahí, siguen ustedes sin modificarla. Incomprensible que haya quien se ahorre un 50% de las tasas por vivir en una calle, aunque tenga ingresos superiores a los 100.000 euros, mientras que otras personas con ingresos notablemente inferiores, por vivir en una calle catalogada como A, no tengan ningún tipo de bonificación. Igualmente entendemos, y se lo hemos dicho también en comisión, que el porcentaje de la bonificación que aplican es mínimo. Es un 20%, que solamente va a suponer para estas arcas municipales 380.000 euros, por lo tanto, el 0,11% del presupuesto de esta entidad, y entendemos que no es suficiente, que debería ampliarse, sobre todo en sectores que están sufriendo especialmente la crisis o en función de las pérdidas de cada negocio también, pero ustedes han optado por hacerlo de esta manera. Nosotros le propusimos aumentar al 50% esta bonificación en lugar del 20%, con un coste de 800.000 euros y basado en datos económicos, porque hay sectores que no han sufrido la crisis tanto como algunos otros si realizamos una comparativa en profundidad. Es una medida que nos parece rácana en la cantidad, escasa en la extensión y que deja a las familias fuera, por lo que nosotros no podemos aceptarla tal y como ustedes la traen hoy aquí. Por eso en su día presentábamos alegaciones para intentar mejorar la propuesta, con una serie de alegaciones que efectivamente las que son de índole estrictamente técnica finalmente han sido aceptadas por ustedes, pero otras que obedecen a la voluntad política, que al final es lo que mueve, rige y dirige el funcionamiento del área que usted encabeza, han sido desestimadas a pesar de que la finalidad es buscar un sistema fiscal justo para todos los ceutíes. Por lo menos han aceptado que sea el Pleno, y tengo que reconocérselo, señora Chandiramani, el que decida sobre la continuidad de las mismas. Sabe usted que en una primera aprobación se dejaba sobre sus hombros esa responsabilidad de decidir, de tomar la decisión sin tener que someter esa cuestión a pleno. Nosotros entendemos que se hurtaba
esa competencia. Usted ha entendido que el competente es el Pleno, por lo tanto, es una alegación que nos alegra que usted haya estimado. Y en cuanto a la modificación de los tipos de IPSI, le propusimos que las mascarillas y otros materiales sanitarios, si no podían tener ningún tipo de imposición, que se les incluyera en el tipo más bajo. Es verdad que en su momento desde Servicios Tributarios se nos indicaba que ya tributaban en ese tipo y, sin embargo, nos sorprendían posteriormente que se incluyeran en esta modificación. Aquí estamos de acuerdo con ella, pero tampoco entendemos que quieran ustedes limitar temporalmente a lo que dure la pandemia. Ya hemos comentado, no solamente en este pleno, sino también en las comisiones, que entendemos que es nuestra obligación no solamente presentar alegaciones, sino explicar e intentar convencerles del motivo por lo que lo hacemos, que las mascarillas nos van a acompañar no solamente mientras dure la pandemia, sino que previsiblemente tengamos que extender su uso durante bastante tiempo más, sin saber hasta cuándo van a permanecer en nuestra sociedad, y por eso no entendemos ni participamos de la temporalización del tipo hasta que acabe esta pandemia. Quienes más se van a ver afectados, por desgracia, pues como siempre van a ser quienes menos tienen. Y creemos que es a ellos a quienes hay que facilitarles especialmente, sobre todo no aumentando los impuestos. Por eso nosotros presentábamos otra alegación para que las mascarillas tuvieran el tipo más bajo, pero con carácter fijo, es decir, para siempre, que no fuera limitado a la duración de la pandemia. Fíjese, igual que hacen ustedes con el juego o con la publicidad. Pedíamos simplemente que le dieran el mismo trato a la salud que se le da a estas actividades. Y sobre todo entendemos que, que es nuestra obligación, como le decía hace un momento, presentarles alegaciones para intentar convencerles, no del trabajo que hacemos desde el MDIC, sino para intentar convencerles que esas alegaciones van a suponer una mejora para toda la sociedad, y por eso siempre esperamos que ustedes rectifiquen incluso en el último momento y acepten las alegaciones incluso en este momento, a pesar de que la realidad nos demuestra que ustedes tienen claro siempre el sentido de su voto, obviando muchas veces el interés general. Han admitido dos, pero para nosotros, como le decía, la principal, que es bonificar a las familias por su renta, no ha sido aprobada. Por lo tanto, como le decía, no podemos votar a favor, nos vamos a abstener en el documento que usted trae esta mañana a aprobación definitiva, sin querer pasar por alto estas reflexiones que les hago, haciéndole un nuevo llamamiento a que tengan en cuenta esas bonificaciones a todas las familias que sus antecesores en el cargo y usted misma tienen sobre la mesa o en algún cajón ahí olvidado desde hace al menos 5 años, y que desde luego van a ser altamente positivas para la fiscalidad de esta ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mohamed, señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. En relación a la cuestión planteada por el señor Hernández, decirle que cuando se planteó en la disposición transitoria el alargarlo más allá del 2021 es para que no nos pasara lo que nos ha pasado en el 2020, donde la bonificación se aplicaba en el 2020 hasta el 31 de diciembre y para que al final la pandemia está durando más, desgraciadamente, y volvemos a traer a pleno la aplicación de las bonificaciones para el ejercicio 2021. Se trataba de que, teniendo los informes técnicos de servicios tributarios en el 2022, si la pandemia siguiese y hubiese voluntad política de continuar aplicando las bonificaciones, pues que directamente con un decreto de la Consejería de Hacienda se resolviese. Pero a raíz de la enmienda presentada, o la alegación, mejor dicho, presentada por el MDIC, en la comisión informativa decayó, como usted no asiste, asiste su compañero, decayó aceptamos la alegación de MDIC y traeremos a pleno cualquier bonificación de estas tasas que se vuelva a repetir en un futuro. Lo que queríamos evitar era entrar en la contradicción que entra la señora Ahmed muchas veces, que dice que venimos tarde y a la vez dice que quiere agilidad. Claro, venimos tarde en el mes de abril trayendo una modificación que necesita 30 días hábiles de exposición pública y que se aplicará con efecto retroactivo, porque los plazos que tiene el Pleno con las convocatorias de comisiones informativas, la propia convocatoria de Pleno, la exposición pública de 30 días hábiles y volver a traerlo a Pleno tras pasar por comisión informativa, al final 3 meses no hay nadie que nos lo quite. Entonces, con esa disposición transitoria queríamos evitar estos plazos y ayudar a las empresas en esa tesorería que la señora me reclamaba, pero muchas veces no se puede sorber y soplar a la vez, y en este caso era lo que pretendíamos. Y
En relación con lo que decía, ha decaído, con lo cual el año que viene, si la pandemia continúa, habrá que volver a traerlo a pleno. Y en el caso de la señora Ahmed, decirle que lo que usted solicita es cambiar el sistema de bonificaciones que tiene la ciudad autónoma en cuanto al recibo único. Ahora mismo el sistema de bonificaciones nos lleva a que determinadas calles, determinadas barriadas tienen una bonificación de hasta el 90% en el recibo y usted quiere cambiar ese sistema por otro. Bueno, pues eso hay que valorarlo económicamente, hay que negociarlo, hay que hablarlo y en un expediente donde lo que pretendemos es ayudar a nuestras empresas y a nuestros autónomos y reducir el tipo de las mascarillas al 0,5%, creemos que no es el momento por no retrasar todavía más la aplicación de este expediente. Mire, en cuanto a que usted dice que no ayudamos a nuestras empresas, yo solamente le voy a decir que no había pasado un mes desde la declaración del estado de alarma y este pleno de la Asamblea ya traía a pleno ayudas a empresas por valor de 10 millones de euros, la refinanciación de los créditos de esta ciudad autónoma, la bonificación de las tasas y que además todas esas medidas se han ido repitiendo a lo largo del año con el Ceuta Resiste Más y con las ayudas a empresas y a los trabajadores que han estado en ERTE, que además fue usted la que ayudó a buscar esa financiación. Y decirle que una cosa muy importante, que a nadie, mientras ha durado el estado de alarma, a nadie se le ha suprimido el agua durante el tiempo que ha durado la pandemia, porque creemos que el agua es un bien fundamental y más en estas situaciones y a nadie se le ha cortado el agua. Por eso eso que usted dice de que no ayudamos a las personas que más lo necesitan no es verdad. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Chandiramani. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Viva. Voy a empezar por el final. A nadie se le ha cortado el agua. ¿Y quiere usted una medalla honorífica por ello? ¿Un aplauso? No. Digo yo que es su obligación. Es su obligación y nosotros cada vez que detectamos algún tipo de situación anómala o perjudicial para los ciudadanos, trasladársela para que ustedes lo sepan. Miren, en febrero, creo que fue en febrero, se aprobaba aquí por parte de todo el mundo una modificación en el reglamento de prestaciones porque el recibo de la luz solamente podía cubrirlo los servicios sociales solamente podía cubrir 6 recibos. Y aquí se aprobó modificarlo para que las familias no estuvieran al descubierto y darles cobertura a lo largo de todo el año, porque ahora se factura mensualmente. ¿Han hecho ustedes algo desde febrero hasta ahora? Que nosotros sepamos, no. Que nosotros sepamos, no. Esto a título de ejemplo, a muestra de botón. Dice usted que nosotros le pedimos agilidad, pero que, sin embargo, bueno, pues que las cosas, los trámites son los que hacen que se retrase. ¿Desde cuándo sabe usted que hay pandemia? ¿Usted se enteró en enero, en febrero de este año? ¿Desde cuándo saben ustedes que hay pandemia? Por lo tanto, la agilidad sí que hay que exigírsela. No podemos tener una administración, y luego tendremos ocasión de hablar sobre ello, en la que se eternice el más mínimo procedimiento. Hay que impulsarlo con la antelación debida. Y usted se tiene que adelantar. Si llevamos en pandemia desde marzo del 2020 y ha pasado más de un año y lo trae encima usted ahora con retraso, entienda usted que se lo tenga que afear y que le exija que usted hubiera actuado con la antelación suficiente, que hubiera usted dado las órdenes que tenía que haber dado en el momento apropiado para que esto ya estuviera más que en marcha. Y efectivamente afecta a la tesorería de las pequeñas empresas de esta ciudad, especialmente a los autónomos de esta ciudad, que los pocos que están subsistiendo lo hacen, como usted bien sabe, con sangre, sudor y lágrimas, con muchísimo esfuerzo, y lo mínimo que necesitan es el apoyo de esta administración. Por eso nosotros les hacemos muchas propuestas que ustedes recogen, aunque luego ustedes, cuando se le cruzan los cables, dicen que nosotros no aportamos nada, que venimos aquí a destruir. Y creo que si hiciéramos un repaso de las intervenciones que hacemos en todas las comisiones informativas, no ya en los plenos, de las comisiones informativas, de cuáles son las alegaciones que se presentan, cuáles son las enmiendas, no solamente en esta legislatura, sino también, si quiere, tiramos de la anterior, verá usted que por parte de mi grupo municipal siempre se han hecho el mayor número de alegaciones en todas las cuestiones que ustedes traen, mirando por lo mejor para esta ciudad. Por lo tanto, apoyo, sí. Apoyo a nuestros pequeños y medianos empresarios y empresarias de esta ciudad, por supuesto. Pero primero, le repito, llega tarde.
Y segundo, ¿qué pasa con las familias? ¿Es que las familias ceutíes no necesitan ese apoyo? ¿Es que una modificación y haberles incluido ahora mismo en estas bonificaciones no habría sido realmente un hito histórico porque le estaríamos dando la vuelta a esa fiscalidad injusta para toda Ceuta, no solamente para quien tiene negocios? Ustedes están dando la espalda con ello ahora que tenía usted la oportunidad. Ahora van ustedes a valorar alegaciones que nosotros le venimos presentando cada vez que nos dicen regístrenosla de nuevo y las volvemos a registrar. Si es que al final el perjuicio no es para nuestro grupo municipal, que presenta de nuevo el mismo escrito cambiándole la fecha y se lo pone otra vez sobre la mesa. El perjuicio es para las familias ceutíes, que como le decía, simplemente por la calle donde vivan, ven que la tributación que tienen que realizar no es acorde a las rentas. Ustedes, se lo repito, ustedes bonifican a personas que ganan más de 100.000 euros, según la calle en la que vivan, y perjudican con ello a otras que ganan apenas 20.000, 15.000, 20.000 euros porque viven en otra calle que ustedes tienen catalogada como A. Y esto no es justo. Si es que si queremos profundizar, ni siquiera es constitucional. Necesitamos que nuestro sistema tributario sea lo más justo posible para todos los ceutíes. Y usted hoy tenía una oportunidad de oro para haber incluido también a todas las familias y haber conseguido por lo menos el apoyo de nuestro grupo municipal, que usted sabe que cada vez que levantamos la mano a favor de algo lo hacemos plenamente convencidos, que no cambiamos de criterio según el momento en el que nos encontremos, porque nuestros argumentos son siempre los mismos y que habría beneficiado con ello a toda Ceuta, a quienes tienen pequeños negocios y también a todas las familias ceutíes a las que se deja desgraciadamente de lado una vez más. Pero que si usted lo que quiere es que le volvamos a pedir, a rogar, a registrar esa tributación justa, esa fiscalidad más justa para esta ciudad, volveremos a hacerlo todas las veces que sea necesario y esperemos que se comprometa usted al menos esta mañana a apoyarlas, porque es lo que necesita esta ciudad, una tributación más justa para todos los ceutíes. Muchas gracias. Gracias, señora Ahmed. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo creo, sinceramente, señora Ahmed, que usted intenta justificar que no va a votar esta propuesta, que es una propuesta muy buena para nuestro sector empresarial y para la ciudad de Ceuta, y que además la apoyan todo el sector empresarial de la ciudad, la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios. Creo que usted intenta justificarse que se va a abstener cuando es una medida muy buena. Fíjese que bonificamos hasta el 100% la ocupación del espacio público para las terrazas, porque es un sitio donde nuestros hosteleros pues pueden beneficiarse de poder utilizar las terrazas con estas restricciones de aforo y de limitaciones de horario que estamos teniendo. Y eso es una de las propuestas que se incluye aquí, un 100% de la bonificación de esa tasa de ocupación del espacio público. Yo no necesito ni aplausos, ni necesito que me halaguen por traer aquí nada. Simplemente le cuento la realidad. Usted dice que nosotros nos hemos despreocupado de las familias vulnerables y yo le tengo que decir y le tengo que contestar que no es verdad. No es porque necesite el aplauso, simplemente porque quiero decirle que desde que se declaró el estado de alarma no se ha dejado a nadie atrás y a nadie se le ha cortado el agua. Y no solamente eso, en el ámbito de la luz y de los recibos de la luz, cuando el reglamento de prestaciones básicas no permite pagar más recibo de la luz, se le deriva a las asociaciones con las que colabora la Consejería de Servicios Sociales, con lo cual tampoco se están produciendo cortes de luz en esta situación de crisis sanitaria, social y económica, y que nuestra intención, y así seguirá siendo, será ayudar a todo el que lo necesite. Por eso, desde el primer momento trajimos a pleno ese fondo de ayuda social por valor de más de 6 millones de euros. Por eso trajimos el Ceuta Resiste y el Ceuta ERTE, que han supuesto más de 14 millones de euros. Trajimos un plan de pago a proveedores para intentar pagar lo antes posible a todos nuestros empresarios y nuestros autónomos que colaboran con nosotros. Y por eso se han traído a pleno estas bonificaciones para el año 21, que, como digo, traemos en el mes de abril y que queríamos o hemos estado estudiando hasta el último momento ver si era posible hacerlo sin tener que pasar por todos los trámites de pleno, sobre todo por la penalidad del tiempo que supone para los empresarios. Cuando hemos visto que no es así, que no es posible y que hay que traerlo a pleno, pues lo hemos traído a pleno. Con la previsión de que el año que viene no nos pase esto.
Es decir, que no tengamos que volver a traerlo a pleno y tardar 3 meses en su aplicación, pero con su alegación ha decaído. O sea que tendremos que el año que viene, una vez pase el mes de diciembre, volver a iniciar o traerlo en el pleno de presupuestos, volver a iniciar la bonificación de esta tasa si la pandemia, que esperamos que no, continúa azotando al mundo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Vamos a someter el punto a votación. Votos a favor de la propuesta, incluyendo todas las tasas que la misma recoge. ¿14? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 5. Y la del señor Mohamed, que se ausentó durante el debate, 6. El punto segundo es una propuesta también de la señora Chandiramani, por tanto de la Consejería de Hacienda, y hace referencia a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, en este caso, aprobación provisional. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, pues se trata de nuevo de la modificación de nuestra ordenanza sobre el IPSI y tiene que ver con una modificación que va a promover el Estado de la Nación, que va a promover el Congreso de los Diputados y el Ministerio de Hacienda, y que tiene que ver con la exención o la eliminación, mejor dicho, de la exención de los 22 euros en cuanto a las importaciones que se realizan en cualquier parte del territorio. Hasta la fecha el IVA tenía una exención en productos de menos de 22 euros y se ha establecido un procedimiento simplificado para la importación de esos productos en el resto del territorio, que queremos que ese procedimiento simplificado también se aplique en el IVA. Esta modificación entrará en vigor el 1 de julio, la modificación del IVA, quiero decir, si todo va bien, y nuestra intención es que también para la ciudad de Ceuta entre en vigor el 1 de julio. En este caso estamos trabajando con la Consejería de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla, porque hemos hecho un planteamiento conjunto al Ministerio de Hacienda. Me consta que ambas delegaciones del Gobierno están trabajando y los grupos políticos con representación en el Congreso y el Senado también estamos trabajando para que esta bonificación o esta aplicación de un procedimiento simplificado a las importaciones que se realizan desde cualquier punto de la península y también en la ciudad de Ceuta, donde se aplique el IPSI, pues salga adelante. Este procedimiento simplificado significa que nosotros hemos incluido un epígrafe donde dice que aquellos productos donde no se establezcan los 4 primeros dígitos de qué producto se trata, pues tributarán al 10% en esa clasificación que se hace de esa importación. Como decimos, esta es la aprobación inicial, tenía que traerse al pleno de abril para que entre en vigor el 1 de julio y esperamos que en esta estrategia que estamos planteando junto a Melilla seamos capaces de agilizar para los empresarios de Ceuta que puedan vender al resto del territorio aduanero y para aquellas personas que quieran comprar fuera de Ceuta y fuera del territorio aduanero, que puedan facilitar esas compras y se pueda facilitar el correo electrónico. En esto que estamos trabajando del avance en la economía digital y que la pandemia ha supuesto un gran impulso, si algo bueno, yo creo que es lo único bueno que ha tenido la pandemia, un gran impulso al ámbito digital, y yo creo que la ciudad de Ceuta tiene que aprovechar este salto cualitativo que vamos a dar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chandiramani. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, lo que se trata, señora Chandiramani, es de adaptar la normativa a los cambios legislativos previstos. Nosotros estamos de acuerdo con este procedimiento simplificado que se acredita para la gestión en la tramitación, que va a facilitar la labor tanto a la propia Administración como a los propios empresarios, a las pymes, a los autónomos que proceden a realizar este tipo de operaciones, y todo lo que sea agilizar, dinamizar la actividad económica en este entorno de economía digital en el que estamos instalados en pleno siglo XXI, pues bienvenido sea. Nuestro apoyo a esta propuesta en su
aprobación provisional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, respecto a este punto, en una cosa estamos de acuerdo, en que hay que actualizar las normativas de Ceuta a las estatales y europeas. Por lo tanto, modificaciones se tienen que hacer. Ahora bien, si el tipo máximo que se puede poner es un 10 y el mínimo un 5, ¿por qué ponen ustedes un 10? Se lo pregunto. Supuestamente el Partido Popular hablaba hace ya mucho tiempo de bajada de impuestos, de liberalismo, etcétera, económico. Y ustedes lo ponen esa tasa en el máximo posible, en un 10%. Ahora me explicará usted por qué, señora Chandiramani. Porque eso a quienes perjudican es a los consumidores. Usted que tanto habla de desarrollar el mercado online y las compras a través de Internet, les pone un tipo máximo, el máximo. Por lo tanto, lo que está provocando es que esas personas paguen más y esas personas, en determinados casos, puedan elegir no acudir a ese mercado online. Y claro, y ya que usted ha hecho también mención al mercado online, podemos pensar, ¿qué es lo que quiere la señora Chandiramani? Que la gente únicamente compre en esa plataforma que ha impulsado ella con el gobierno de compras en Ceuta. Es lo que se me ocurre, señora Chandiramani. Porque que usted grave de esa forma a las personas que acuden a plataformas nacionales e internacionales, no lo sé, igual es que solo protege a esa plataforma suya. Una plataforma suya con muchas tiendas que no ofrecen ningún producto en dicha plataforma. Señora Chandiramani, no sé si hay que darle una vuelta de tuerca más a eso, a esa apuesta por el comercio electrónico que usted ha mencionado. Y una plataforma, compras en Ceuta, que tiene un Instagram fantasma y un Facebook fantasma, donde no publican ningún anuncio. Están muertos. Por lo tanto, esa iniciativa que tiene el gobierno por el comercio online, no sabemos si es una operación fantasma, como he dicho antes. Habla de las estrategias junto a Melilla. Y claro, cuando vamos de la mano del gobierno socialcomunista de Melilla, pues podemos entender por qué ponen ustedes el impuesto en el máximo posible. Y simplemente decirle, señora Chandiramani, nos vamos a abstener porque tenemos que adaptarnos a las normas, porque se debe actualizar nuestra normativa. Pero esto no supone un avance, esto supone ponerle más pegas todavía a la gente que quiere comprar productos a través de Internet y que quiere que vengan a Ceuta, que ya bastante perjudicadas están esas personas que consumen con el DUA y con todos los trámites aduaneros que hacen que suframos un aislamiento respecto del mercado comercial y estemos discriminados con respecto del resto de compatriotas de la península. Muy mal, señora Chandiramani, muy mal, señor Vivas, porque al final el responsable es usted, por poner ese tipo en el máximo posible y gravar con más impuestos a los ceutíes. Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Met, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, quedan apenas 2 meses para que entre en vigor. Como decía la señora Chandiramani, su propuesta entrará en vigor el próximo día 1 de julio. Prácticamente con suerte. Suponemos que lograrán que se apruebe la norma para esa fecha, porque los plazos son los que son, y esperamos que no se escuden en el argumento de la pandemia, que no les haya permitido realizarla hasta la fecha, sino que son, bueno, esas gestiones que usted dice. A nosotros no nos parece que sea solo una cuestión técnica, sobre todo cuando estamos hablando y andan por medio tipos impositivos a los que se entrevé cierta voracidad fiscal o una barrera para evitar el acceso a estas compras de los ceutíes. Nosotros, como se trata de una aprobación inicial y ya tenemos intención por parte de nuestro grupo de presentar alegaciones a este documento, vamos a abstenernos esta mañana en este punto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Met. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente.
agradecer al Grupo Socialista su apoyo a esta propuesta. Creo que es un avance muy importante en el comercio electrónico. Además, nos adelantamos a que cuando entre esta modificación de la ley del IVA, nosotros estaremos adaptados a la nueva regulación que proviene de una directiva europea. No podemos olvidarnos que esta directiva europea elimina la exención de presentación de impuestos y que todos los productos que entren en la Unión Aduanera tendrán que presentar estos impuestos. Mire, lo que se hace aquí, señor Verdejo, es adaptar el impuesto a la realidad del comercio electrónico. Se trata de un procedimiento simplificado, normalmente de productos de valor muy pequeño, es decir, de productos de valor muy pequeño y que no solamente se venden en el marketplace al que usted hace referencia, sino que se venden en muchísimas páginas online que todos conocemos y que son muy famosas. Se trata de favorecer que el consumidor que vive en la ciudad de Ceuta pueda aplicarse un procedimiento simplificado, fácil, rápido, ágil, barato y que apenas tiene coste para el usuario final la aplicación de este procedimiento simplificado, que se va a aplicar en el territorio IVA y que nosotros queremos copiar y que se aplique en la ciudad autónoma de Ceuta. Si no se aplicara este procedimiento simplificado y no fuéramos a como lo estamos haciendo en la actualidad, se aplicaría el tipo que estuviera vigente. En este caso se está diciendo que hay productos de tan bajo valor que es difícil encasillarlo en cualquiera de los epígrafes del IPSI y que por eso se le aplica este tipo general, que sería el tipo general residual y que en muchos casos coincide, por ejemplo, en el tipo de la ropa. Estamos hablando de un 10% que ya se aplica y en este caso estamos hablando de un 10% que ya se aplica. Entonces, por ello, yo creo que estamos en la aprobación inicial, que vamos a tener 30 días de exposición pública y yo, si quiere, bueno, pues podemos tener una reunión donde hablemos del tipo impositivo del 10%, de todo el procedimiento de aplicación de este impuesto para que usted lo conozca en profundidad y que usted vea por qué ha sido la decisión de tomar el 10% de cara a que sea una cuestión fácil, ágil y que se parezca a los tipos que se vienen aplicando en el general de las compras que se hacen de bajo valor. En cuanto al marketplace, mire, es una iniciativa que pusimos en marcha con la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios y que aglutina a todo el empresariado ceutí y que cada empresario, una vez que está dentro de ese marketplace, sube o baja o quita o pone los productos que quiere vender o que no quiere vender. Es una iniciativa que queríamos que sirviese de escaparate a la ciudadanía y que además también se benefició de los buy bonos que pusimos en marcha en el mes de enero también con la Cámara y la Confederación de Empresarios. ¿Quiere saber también usted cómo funciona? De manera, yo creo que con más profundidad, creo que estaría bien que promoviésemos una reunión con la Cámara, la Confederación y con Procesa, que fue la entidad que puso en marcha este proyecto el año pasado. Al final, entre todos, de lo que se trata es de crear un ecosistema que nos lleve a que el comercio electrónico sea el futuro de Ceuta. Y lo digo porque, ya que nuestra ciudad es experta en el comercio internacional, nuestros empresarios son expertos en proveerse de productos baratos en el mercado internacional, vamos a aprovechar todo ese know-how, todo ese conocimiento para ponerlo al servicio de la venta online. Y esto lo único que pretende es promover, ayudar a nuestro empresariado a que esto se lleve a cabo. Porque, como digo en esta estrategia, con Melilla, con la Delegación de Gobierno, con la Agencia Tributaria, con servicios tributarios y con correos, donde queremos dar un servicio puerta a puerta de empresario a comprador, creo que conseguiremos cambiar parte del tejido productivo de la ciudad de Ceuta y parte de la estructura económica de nuestra ciudad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en segundo turno? Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señora Chandiramani, dice usted que esta propuesta va a favorecer al consumidor de Ceuta, pudiendo aplicar un tipo del 0,5% y usted va a aplicar un 10%. Va a aplicar el máximo y tiene todavía la desfachatez con la permisividad de su presidente, del señor Viva, de decir que va a favorecer a las ceutíes aplicando un tipo máximo. Usted habla de reuniones. Yo tengo todas las reuniones que sea necesario con las consejerías que sea necesario. Pero explíquele a los ceutíes por qué elige usted poner aquí el máximo. Explíqueselo a los ceutíes.
No a mí, en una reunión privada. No al señor Hernández, no a la señora Ames. Explíqueselo a los CUTIE. ¿Por qué en vez de un 0,5% pone usted un 10%? ¿Por qué los grava con más impuestos? ¿Por qué quiere meterle las manos en los bolsillos a los CUTIE? Explíquelo, señora Chandiramani. Y ya de paso, de una masterclass y explíquenos a todos, que eso nunca lo entenderán los CUTIE, cómo distribuyen ustedes los impuestos de los CUTIE. O sea, menos reuniones en privado y más exponer en público. ¿Por qué hacemos las cosas? Señora Chandiramani, yo no digo que no se aplique el procedimiento simplificado, si estoy diciendo que hay que actualizar la norma y de hecho no nos vamos a oponer, vamos a abstenernos. Pero que explique usted por qué lo ponen al máximo. Y respecto a la Marketplace, tampoco necesito reuniones para que usted me dé una clase de cómo funciona la Marketplace, señora Chandiramani, pero sí le puedo explicar yo cómo no funciona. ¿Y sabe cómo no funciona en su máximo potencial? Con una página de Facebook, con un perfil de Facebook de Marketplace en el que no se publica nada. Con un Instagram que existe, pero no se publica nada. Y con una serie de tiendas que no publican nada. Debe ser que esas tiendas no confían en su Marketplace, es la única explicación que le encuentro. O debe ser que ustedes no han asesorado correctamente a esas tiendas para que publiquen productos en la Marketplace. Es la otra explicación que encuentro. Y que usted diga que esa Marketplace incluye o atiende a todo el empresariado de Ceuta, pues mire, tampoco. Porque hay empresas que no están en esa Marketplace. ¿De acuerdo? Porque no quieren o porque ustedes no les han convencido. O porque quizás no es tan perfecta como ustedes han hecho pensar aquí. En definitiva, señora Chandiramani, mucha palabrería, como siempre, mucha palabrería, mucho hablar de actualizar las normas y de ir en beneficio de los CUTIE, pero a la hora de la verdad, ustedes hacen lo de siempre. Como sus socios socialistas meten la mano en el bolsillo de los CUTIEs, les graban con impuestos y mantienen pues, su red de subvenciones, su red de nombramiento, etc. Explíquele a los CUTIEs por qué no al 0,5% en sus impuestos y sí al 10%. Señora Chandiramani. Gracias, señor Verdejo. Señora Ames, tiene usted la palabra. La verdad es que no tenía intención de hacer esta segunda intervención, pero es que escuchando a la señora Chandiramani diciendo que el IPSI de la ropa, del textil, lo mantiene usted al 10%, me ha dejado un poquito estupefacta. Yo recuerdo un debate aquí, en noviembre, diciembre creo que fue, en el que ustedes prometieron bajarlo al 0,5%. ¿Qué ha pasado? Tan pronto se han desdicho ustedes de la afirmación que hicieron. ¿Qué ha ocurrido con esa promesa? Yo le agradecería que lo aclarase usted porque es realmente grave el decir y explicar por qué continúa al 10%. ¿Por qué continúa a fecha de hoy, 5 o 6 meses después, al 10% cuando ustedes prometieron, además lo vendieron ustedes como suelen hacer, como si fuera la salvación de la economía local, concretamente del textil y del calzado, que iban a ponerlo al 0,5%. ¿Qué ha ocurrido en este ínterin y qué es lo que nos estamos perdiendo, por lo menos desde nuestro grupo municipal, en cuanto a la gestión que ustedes hacen? Lo único que nos reafirman ustedes es en nuestra posición de que cada vez nos ponen ustedes más difícil apoyarles cualquier iniciativa, porque ustedes aquí dicen una cosa, la prometen y luego nunca la cumplen. Me parece especialmente grave. Están ustedes jugando con la economía de los ceutíes. Usted ha intentado vender en el punto anterior que le preocupa y que le ocupa la economía de las empresas locales y, sin embargo, ya le digo, usted aprobó el 0,5% y, sin embargo, actualmente sigue al 10%. Explíquenos ustedes a qué se debe semejante barbaridad, si me permite el calificativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ames. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no pretendo venir aquí a hacer ninguna masterclass. No lo pretendo porque en cuestiones tributarias no soy ninguna experta. Soy usuaria. Yo soy consejera de Economía y Hacienda, es una materia que me gusta y que me apasiona. Yo vengo del ámbito del jurídico y en esto de que me gusta y me apasiona me he formado a lo largo de los años, que tengo ya algunos, en este ámbito tributario, pero yo por eso
una masterclass ni pretendo, ni puedo, ni quiero hacer en este pleno de la Asamblea. Mire, es curioso que ustedes vayan a los mantras de los discursos o los relatos a los que nos tienen acostumbrados, tanto a nivel nacional como aquí, ¿no? Ustedes lo que hacen es meter la mano en los bolsillos de los ciudadanos y de los contribuyentes. Nada más lejos de la realidad, donde en esta ciudad autónoma lo que se ha pretendido desde hace 20 años, desde que el presidente Vivas está al cargo de la presidencia de la ciudad, es aplicar, mejorar en todo lo que sea posible el régimen económico y fiscal especial de la ciudad autónoma de Ceuta y defenderlo allí donde haga falta. Mire, ya sea la bonificación de la seguridad social en el 50%, el incremento en la bonificación del IRPF del 50 al 60%, ya sea en... ¿Me deja que termine? Bueno, yo puedo explicar lo que quiera, ¿no? En mi turno de palabra. Gracias. En el 50% en el impuesto de sociedades, las modificaciones de la ley del IVA que promovimos el año pasado con el Ministerio de Hacienda. El punto anterior del orden del día, donde hemos establecido unas bonificaciones para nuestros empresarios y para nuestros autónomos, y por eso ese mantra de que lo que pretendemos es meter la mano en los bolsillos de los contribuyentes se cae y no hay por dónde cogerlo. Mire, esta aplicación del 10% se trata de unificar de una manera clara para que todos los usuarios del comercio online sepan cuál es la tributación a la que tienen que hacer frente cuando se trate de productos de bajo valor, es decir, estamos hablando de productos de menos de 150 euros, de un sistema súper simplificado que facilita la compra y que además lo que pretende es ser residual, es decir, que cuando una persona vaya a comprar y vea que su tipo de IPSI es más beneficioso sin este procedimiento súper simplificado, se irá al procedimiento normal o regular que venía aplicándose. Y esa es la diferencia entre poner un 10 para un procedimiento súper simplificado y súper residual de poner un tipo que fuera más bajo, porque además se produciría una distorsión. Si yo compro un producto de menos de 150 euros y aplicándome el súper simplificado me voy a un 0,5%, resulta que estoy haciendo una competencia desleal a los empresarios que aquí en Ceuta y presencialmente están pagando un 10% en el textil. Entonces, para evitar esa competencia desleal, nos vamos al 10%. Esa es la explicación técnica y yo se la hago a los ciudadanos en público, pero quería que también la conociese usted por parte de los técnicos de la ciudad. Y la hago aquí sin ningún tipo de problema, por supuesto, aquí en todos los medios de comunicación, cuando haga falta y donde haga falta. No tengo ningún inconveniente. Porque, mire, ¿en qué nos gastamos los impuestos? Está claro. Bien escrito. Negro sobre blanco en los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que pasan por aquí, que pasan por exposición pública y que vuelven a pasar por el Pleno de la Asamblea y que también se publican en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta y es conocido por parte de todos. Mire, señora Amed, lo que trajimos a Pleno fue la aprobación inicial. Esa aprobación inicial tuvo alegaciones y hasta que no se resuelvan, pues no se podrá aplicar el tipo del 5%. Nosotros, como sabe usted, este impuesto está compensado por parte del Estado y hemos solicitado al Estado que nos autorice a la bajada de ese tipo impositivo, porque aunque nos lo pidieron nuestros empresarios, nos lo pidió la Cámara de Comercio y la Confederación, y nosotros creemos que ese impuesto tiene que salir adelante, la rebaja, y el Grupo Socialista también, queremos que el Ministerio de Hacienda nos dé el visto bueno a que hagamos esa rebaja fiscal. Es verdad que en Melilla se hizo hace 3 años, es verdad que esa rebaja fiscal se hizo hace 3 años en Melilla, pero dada la situación de pandemia y dado el incremento del cierre de la frontera y el incremento de la compensación que vamos a sufrir inevitablemente por la caída de la recaudación del IPSI, creíamos que esta Administración tenía que ser leal con la Administración General del Estado. Y además es una cuestión que también se propuso por algún grupo político en esta Asamblea cuando trajimos la aprobación de la rebaja fiscal del textil y del zapato. Bueno, pues nosotros la pedimos una vez que la aprobación inicial se produjo, cuando en esa exposición pública pedimos la autorización y estamos en ello todavía. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Vamos a someter el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta?
14. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, 5. La tercera propuesta que está en el orden del día la eleva a este pleno la Consejería de Fomento y hace referencia a la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. La Consejería de Fomento, dentro de la competencia relacionada con la accesibilidad, venimos trabajando en una serie de objetivos y uno de ellos es la actualización de toda la normativa de aplicación. Actualmente, esta modificación en fase inicial, que se trata de esta ordenanza, se encuentra obsoleta, ya que data del año 1997, habiéndose aprobado hasta la fecha pues, diferentes normas, tanto estatales como europeas, cuyo contenido es necesario pues, incorporar a nuestras normas municipales. Asimismo, esta norma lo que pretende al final es dar cobertura, establecer un procedimiento, requisitos y una delimitación de zonas de núcleos urbanos que se pueden considerar como centros de actividad, así como un control e inspección que garantice pues, que lo relacionado con las zonas de aparcamiento para personas con discapacidad pues, tengan una correcta utilización y uso. Con esta ordenanza se pretende sobre todo, pues, aparte de la actualización que he comentado desde el punto de vista normativo, pues dar solución sobre todo a algunos problemas, los cuales han sido detectados en los pasos de los años en la tramitación, sobre todo por parte de los servicios técnicos. Hay utilización de plazos, reservas por ciertos familiares de la persona con discapacidad para uso de esto y no para el transporte real de estas personas, lo cual se pretende también corregir con la aprobación de esta ordenanza. La concesión también de plazas con discapacidad de personas que tienen actualmente pues, plazas de garaje propio en el edificio, también se pretende pues, corregir con esta ordenanza. Así como también algunos casos que se dan, pues personas que tampoco tienen el término municipal en Ceuta, se ha detectado, y también esto va a permitir pues, un mayor control e inspección de las mismas. Concretamente también, una vez llegado al cargo y antes de, aunque estaba ya previsto anteriormente, también por el anterior consejero del área, el llevar a cabo a pleno esta aprobación inicial, tuve la oportunidad también, y creí conveniente, trasladarlo a la Comisión de Accesibilidad, con la cual tuve una reunión donde están representantes tanto del CERMI, del INSERSO, técnicos de las diferentes de la Consejería de Fomento, especializados en este tema, y también previamente pues, se le dio traslado y explicación del contenido de esta propuesta, ¿no? Aquí lo único que recibimos fue, en este sentido, están de acuerdo también que se pueda regularizar esta situación, puesto que al final va en beneficio del usuario y de la persona que tiene el problema con discapacidad, y lo que sí nos trasladaron algunos temas relacionados con la terminología, que se le explicó efectivamente que también se corrigen con esta actualización. Por poner un ejemplo muy sencillo, si observamos la terminología utilizada en la ordenanza del 97, se habla de personas con minusvalía y eso en cambio ahora también queda corregido y actualizado a un término correcto, ¿no? Que son, por ejemplo, pues, personas con movilidad reducida. En definitiva, también, bueno, trasladar que estamos en una fase también de aprobación inicial, como sabéis, que esto va a tener después también su periodo de alegaciones y también se podrá pues, estudiar y recoger cualquier tipo de mejora que se quiera aportar a esta ordenanza que traemos hoy a aprobación inicial al Pleno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, se trata de una ordenanza municipal que se presenta con cierto retraso, por llamarlo de alguna manera. En la legislatura pasada el expediente se trajo a aprobación inicial a este pleno de la Asamblea y por un motivo u otro pues se quedó sobre la mesa el expediente y no se pudo aprobar definitivamente la ordenanza que viene a colación en este punto. Nosotros en el periodo de exposición para presentar alegaciones presentamos las correspondientes a nuestro grupo parlamentario. Hemos podido comprobar que en la ordenanza que se presenta en este nuevo expediente pues no se recogen esas alegaciones que en su día se tramitó por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Indudablemente entendemos en la exposición de motivos que son los poderes públicos los que tienen la obligación de legislar y en este sentido facilitar la movilidad a las personas que presentan una discapacidad. Todo esto relacionado con también la supresión de barreras arquitectónicas y de acuerdo con esa normativa europea, de acuerdo con la normativa nacional y que, una vez más,
tristemente, lamentablemente, y no lo digo por usted, señor Ramírez, llega tarde por parte de este Ejecutivo la actualización de esta ordenanza. Indudablemente hay que facilitar la integración social de las personas con movilidad reducida y esta ordenanza relativa a los estacionamientos y la reserva de los mismos, pues el Grupo Parlamentario Socialista presentará en su momento las alegaciones correspondientes para que sean debatidas en comisión informativa y posteriormente, cuando se traiga el expediente de aprobación, en definitiva, pues apoyar o no esta ordenanza. De momento, pues vamos a dar un voto de confianza por esta ordenanza que se presenta en aprobación inicial y la vamos a apoyar favorablemente. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Voy a ser muy breve y como hablamos de personas dependientes y el asunto es importante, debemos recordar la situación de Ceuta, de agravio con respecto de nuestros compatriotas de la península una vez más. En Ceuta y Melilla el Estado gasta al año, gastó en 2020, por cada persona con dependencia 4.200 euros. De las peores cifras de España. En comparación con el País Vasco, donde más se ha invertido, 6.800 euros al año. El Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, vuelve a discriminarnos y no invierte, como en otras regiones, en ayudas a la dependencia. Ceuta vuelve a ver cómo las listas de espera de ayuda a la dependencia aumentan, cuando en otras regiones ha disminuido. De nuevo, gestión de Pedro Sánchez, gestión socialista. Más de 55.000 personas han muerto en 2020 en España sin ser atendidas. Más de 55.000 personas dependientes en año de COVID. Y otras 232.000 personas, que por suerte no han fallecido, han estado sin atender. Respecto del gobierno local, y porque esa mención había que hacerla para entender el panorama que sufren las personas dependientes de Ceuta, que continúan esperando la ayuda del gobierno. Bueno, le tenemos que dar la enhorabuena, señor Ramírez. Usted es el chico nuevo del gobierno, pero esto va más allá. Esto es política del señor Vivas. Señor Vivas, han estado ustedes gobernando durante toda sus legislaturas con la ordenanza de 1997, pero van con mucho retraso. Van con 20 años de retraso y, como siempre, llegan tarde y no cumplen los plazos que prometen. De hecho, aquí tenemos una noticia del año 2019 en la que se hablaba de que Fomento, de que su Consejería de Fomento ultimaba la aprobación de esta ordenanza. 2019. Por lo tanto, señor Vivas, vamos mal. Vamos tarde otra vez. Le vamos a apoyar, porque la propuesta nos parece positiva, porque creemos que sí que hay que crear plazas de aparcamientos y hay que favorecer más a estas personas discapacitadas. Pero, señor Vivas, hay muchas cosas que hacer. Otra vez el PGU. ¿Se va a ir usted sin aprobar el PGU? Eso que legislatura tras legislatura ha prometido, ha llevado en su programa electoral, ha comentado en campaña, en medios de comunicación, y esto es un ejemplo más de su política de improvisación, del prometo y no cumplo. No obstante, las personas con discapacidad, con diversidad funcional, pueden estar tranquilos que siempre que se hagan avances pequeños, por desgracia pequeños, en su calidad de vida, va a contar con la aprobación de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias, señor Verdejo. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Vivas. Bueno, señor Ramírez, se estrena y le toca, evidentemente, también aguantar el rapapolvo que tenga que caer a su área, porque es usted el que lo encabeza ahora mismo. La verdad es que creo que a ninguno de los que estamos aquí nos entra en la cabeza que una normativa, en este caso, además, tan importante como lo es la que trae usted aquí esta mañana, tenga que estar 3 años ahí en el limbo. 3 años. No es cuestión de un pequeño plazo de unos meses porque se haya retrasado,
es una dilación bastante sangrante y bastante perjudicial para los intereses de esta ciudad. Nos parece además que no es admisible. Los argumentos que ustedes puedan esgrimir los damos por hecho. Van a ser las elecciones por la pandemia, pero al final, la realidad es que a la gente eso no le importa. La gente lo que necesita son normas con las que pueda desarrollar cada vez mejor su día a día, porque al final la sociedad, pues afortunadamente va muy por delante de lo que lo van las normas. Y lo que no puede ser es del todo inadmisible que un documento de un ayuntamiento, como en este caso, tenga que estar 3 años dormido. Es tremendamente grave y creo que si ustedes no son conscientes de lo grave que es, ustedes que son los que gobiernan, que son los que tienen que hacer, poco habremos conseguido y poco podremos avanzar en lo que respecta a nuestra función aquí, a la función de cualquiera que intente hacer política, que no es otra que la de ocuparse de los problemas cotidianos de los ceutíes y de intentar darles respuesta. Se lo decía antes a su compañera, y es que le ponía el ejemplo de las prestaciones sociales, porque nos parece un ejemplo también muy sangrante para muchas familias, cómo se aprueban muchas veces cosas y pasan, en este caso no son 3 años, son 3 meses sin que se haga absolutamente nada. Es lo que les reprochamos esencialmente siempre. Les reprochamos que venimos aquí, les planteamos soluciones con la mejor intención siempre, se lo hacemos en las distintas comisiones, que usted sabe además que en la última estuvimos bastante tiempo, le estuve haciendo varias preguntas, que agradezco además la atención de la técnico presente, el facilitarnos la información que nos faltaba, pero al final lo que pretendemos nosotros con todo eso es impulsar, empujarles a ustedes a que apliquen esas soluciones que se demandan por parte de la ciudadanía. Y si ustedes, que son quienes tienen la obligación, me las dejan ahí dormidas 3 años, pues creo que poco útiles se es a los ceutíes, especialmente ustedes que gobiernan, aunque después se nos meta a todos en el mismo saco. Decirle también que estamos hablando de un área que no cuenta con los medios técnicos necesarios, que no cuenta con los recursos humanos suficientes para hacer su trabajo, y esto es una reivindicación que creo que es justo también plantear en este pleno. El señor Vivas me decía en el último debate que no se había despedido a nadie y yo le decía no se despide, pero es que tampoco se repone. Y el área de fomento de esta ciudad es una en la que se nota la falta de personal y se nota pues porque tenemos que ver expedientes y cuestiones a lo mejor que son tan nimias como la de solicitar un vado, que se dilatan 6, 7, 8 meses para ser resueltas. Por lo tanto, en este caso concreto, quiero además enlazarlo con una de las propuestas que se nos aprobaba en este pleno. Se comprometía concretamente el señor Ramírez a dotar de los medios técnicos que fueran necesarios a su área. Quiero aprovechar también para preguntarle si se ha hecho ya o no se ha hecho, porque es un área que necesita contar con unas herramientas específicas para poder avanzar en todo el trabajo que viene realizando y no tener que introducir determinados datos manualmente. Por lo tanto, nosotros, como estamos en fase inicial, vamos a estudiar profundamente este expediente para ver qué alegaciones vamos a realizar, vamos a aportar todas las mejoras que entendamos necesarias para que sea un documento lo más completo posible y vamos a abstenernos en esta primera aprobación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mez. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, el caso que comentaba el señor Hernández, pues sí, efectivamente, y también a raíz de lo que decía señora Mez, es cierto que puede ser que venga con tarde, por así decirse, ¿no? O con bastante tiempo de espera. Es cierto también, como comentaba, que pilló justo en un momento. Es decir, esta memoria es del año 2018 aproximadamente el expediente, justo previo también al tema de las elecciones, después el cambio también de grupos, ¿no? Y la incorporación de nuevos grupos y tener que actualizar un poco todo el expediente. Yo también le comento, en el tiempo en el que llevamos la consejería, aproximadamente un mes, pues aparte de actualizar la documentación, será comisión informativa, se habló con la comisión de accesibilidad y en un periodo al final de un mes, pues bueno, se trae aprobación inicial, que creo que es lo que todo el mundo y también el objetivo que un poco nos marcamos. Y en relación a los plazos de tramitación, igualmente, una ordenanza sabemos que a día de hoy pues tiene unos procedimientos bastante laboriosos, aparte de toda la información de la propia expediente que se tramita, de la propia consejería, tiene periodo de consultas públicas. Y tanto al señor Hernández como a la señora Mez, en este caso, las alegaciones que se presenten, pues bueno, como de otra manera, pues se estudiarán, tanto técnicamente como si hay decreto de oportunidad, y se verán para poder incorporarlo siempre y cuando mejore pues la ordenanza.
También me gustaría comentar, a raíz de la ordenanza, y no lo comenté anteriormente, una cosa muy importante que también se aprueba, y también con la siguiente que se tratará a continuación, es poder determinar en Ceuta diferentes zonas como centros de interés común, por ejemplo. Es decir, tenemos ya delimitado a partir de toda la información que tienen los técnicos, zonas concretas de la ciudad, en las cuales por el volumen de personas que acuden, por ejemplo, algunas zonas del centro, o zonas cercanas al auditorio, o en algunos focos específicos donde mucha gente acude, pues se habilitarán una serie de espacios, uno cada 40 plazas de aparcamiento, va a ir destinada a personas con discapacidad. A día de hoy eso no es posible ponerlo en práctica por lo que hablamos, ¿no? Por la ordenanza tan desfasada que tenemos, ¿no? Del año 97. Esto es lo que también se nos demandó en su momento por los diferentes usuarios, el poder ir a zonas, por ejemplo, del centro, donde van a tener, pues, cada 40 plazas, una va a estar destinada a personas con discapacidad. Y relativo a la parte del personal, sí es cierto que hace falta personal, cierto también el área de fomento sobre todo, no, más que nada por el volumen de expedientes también que se tramitan, sobre todo en este área, ¿no?, que lleva también el área de disciplina urbanística y también la parte de concesión de licencias. Pero no obstante, bueno, creo que hay constancia y se observa, solamente hay que observar las numerosas convocatorias que en los últimos meses han ido saliendo, que están en fase todas prácticamente, algunas se están ya adjudicando las nuevas plazas, así como también los periodos que hay que cumplir, ¿no?, de convocatoria, tribunales y demás. Y me consta también, como se observa, que en el área de fomento, pues en los últimos meses pues, se ha hecho un esfuerzo muy importante por la área de Economía y Hacienda para ir dotando, en la medida de las posibilidades, y que los trámites que se están llevando a cabo, pues de personal, no solamente en el área específica de disciplina, sino también en otras áreas donde también se requiere de recursos, sobre todo debido al volumen de expedientes que el trabajo diario, pues en este caso, se transmite. Y creo que solamente hay que observar en el boletín los últimos 3 o 4 meses la cantidad de convocatorias que están saliendo al objeto de poder cubrir también todas estas plazas, y de lo cual pues creo que desde ahí se está haciendo un trabajo muy, muy importante desde el área de Economía y Hacienda. Poco más, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en este segundo turno? Sometemos, por tanto, el punto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 14, 18. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstención? 1. Y la última propuesta que se trae a este pleno extraordinario es relativa a la modificación de otra ordenanza que hace referencia a la tarjeta de estacionamientos de vehículos para personas con discapacidad. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, esta segunda ordenanza que se modifica tiene menor contenido, por así decirse, de la anterior, es decir, cambian muchas menos cosas. Principalmente aquí lo que se busca es una actualización de la normativa, del cumplimiento y adaptación de la normativa actual, la normativa estatal básica, y también con unas recomendaciones realizadas por el Consejo de la Unión Europea. Y el principal objetivo no es otro que las tarjetas que se conceden a las personas con movilidad reducida en los vehículos, pues que estén adaptadas correctamente a la normativa estatal y europea. ¿En base a qué únicamente solucionar? Pues muy sencillo, cualquier persona que tenga esa tarjeta de discapacidad, pues que no tenga ningún tipo de problema y sea exactamente igual, se vaya a Madrid o esté en París, ¿no?, por así decirse. Ese es el objetivo que se trae con esta modificación. Viene un poco a colación también con la anterior, porque te permite también crear esas zonas específicas donde van a existir aparcamientos para discapacitados, donde hay una confluencia importante de personas. Y en principio lo que es meramente es una actualización de la tarjeta para estar al día y que ser una tarjeta común tanto en España como en el resto de Europa. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Sí, señor Ramírez, esta ordenanza que también se trae aquí a pleno a su aprobación inicial está relacionada con la ordenanza que propone también su área de gestión. Nosotros, desde luego, tenemos que decirle que, a la vez que en la ordenanza anterior, esto llega con retraso a este pleno de la Asamblea. Usted sabe, y bueno, así se documenta en el propio expediente, que todo esto nace de ese Real Decreto del 1056/2014 de 12 de diciembre, donde se le dice que las administraciones tendrán un plazo de 1 año para adaptar las normas a las previsiones de dicho decreto. Eso quiere decir de que, bueno, pues se tiene que haber establecido en el año 2015, por las razones que fuesen, no se hizo. Se intentó en la legislatura pasada, tampoco tuvo éxito y llegamos a la presente y, bueno, usted se
se encuentra en una Consejería de Fomento en donde tiene que actualizar una serie de normativas y entre ellas esta que estamos tratando. Indudablemente hay que atender pues, las recomendaciones por parte de la Unión Europea en esta materia de accesibilidad y transversalidad. También hay que tener en cuenta la normativa nacional y, sobre todo, en destacar aquí ese trabajo que ya tienen ustedes hecho porque, bueno, como ya he comentado anteriormente, se trajo su aprobación inicial en su momento y se recabó esa opinión a los sujetos y organizaciones representativas. Estuvo en una exposición pública, hicieron la alegación oportuna y ya, al menos ustedes ese trámite ya lo tienen cubierto, con lo que los plazos se pueden acortar en ese sentido y facilitar el que salga esto adelante lo antes posible. Sobre todo para actualizar la tarjeta, que es el objetivo final, y para que cualquier ciudadano de Ceuta que disponga de dicha tarjeta, pues ya sea en la propia localidad, ya sea en cualquier punto de la península, Baleares, Canarias, Melilla, incluso en Europa, pues con su tarjeta puedan utilizarla al igual que el resto de ciudadanos de Europa. Por tanto, nosotros inicialmente vamos a estudiar con más detenimiento dicha ordenanza, aunque ya está muy relacionada con la que presentó este propio Ejecutivo en la legislatura anterior, y presentaremos, si así lo creemos procedente, las alegaciones oportunas. Y en ese sentido, pues, como tiene que volver a pleno el expediente y tiene que pasar por comisión informativa, seguiremos hablando al respecto. De momento, pues, un voto de confianza a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Verdejo, tiene usted la palabra. Señor Ramírez, para empezar, vamos a votar a favor. Ya se puede usted quedar contento, aunque con el PSOE, como tienen comprado al señor Hernández, los votos de los demás les dan un poco igual. Pero, señor Ramírez, en esta ordenanza hablan ustedes del régimen, bueno, ponen el régimen de infracciones y sanciones, y quería preguntarle, señor Ramírez, ya que no está el señor Viva, ¿esto va a ser como el agua? Ya que ustedes hablaban antes del agua y se mostraban orgullosos de no haberle cortado el agua a nadie, incluso después de 2 años sin pagarla, incluso después de los enganches ilegales. ¿Esto va a ser así también? ¿O se van a ustedes a remangar y van a hacer que la gente cumpla las normas? ¿Van a hacer ustedes que esas personas que aparcan en las zonas de discapacitados paguen? ¿Van ustedes a tomar medidas efectivas con la picaresca del mercadeo y el alquiler de las tarjetas de discapacitados, que también ocurre en esta ciudad? ¿O van ustedes a contentarse y a la mínima que los diputados de la zona izquierda les hablan de derechos y de humanidad y todo eso, van ustedes a recapacitar y a no tomar medidas? Esa es mi pregunta, señor Ramírez. Votamos a favor, pero esto va a ser como el agua, barra libre para todos, también para los ilegales, ¿o va a tomar usted, bueno, si el presidente Vivas le deja, medidas? Señora Mes, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora Pérez. Bueno, pues muy brevemente, teniendo en cuenta que efectivamente se trata de una adecuación a la normativa que evidentemente es importante realizar, es necesario hacerla, entendemos que va a ser y va a redundar de manera positiva. Posiblemente si no haya alegaciones, pues este asunto se aprobaría definitivamente, pero claro, el hecho del retraso supone que haya que darle otra vuelta y ver si es necesario o no. Por lo tanto, nos vamos a abstener, al igual que anunciábamos en el punto anterior, por los mismos motivos. Muchas gracias, señora Pérez. Gracias, señora Mes. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, vicepresidenta. Contestando un poco a cada una de las intervenciones, bueno, agradecer a los grupos que van a apoyar esta modificación, esta aprobación inicial. Como comenté anteriormente, se atenderá a todas las alegaciones que sean presentadas por los grupos al objeto de, si permiten mejorar y perfeccionar este texto, ¿no?, que se trae a este pleno, pues bienvenido sea, y así se analizará y se llevará a cabo. Y en contestación a lo que comentaba el señor Verdejo, decirle que si no se ha leído usted la ordenanza anterior, el objetivo de la ordenanza también es establecer un procedimiento sancionador y regulador para todo aquel que incumpla o que se salte el procedimiento
al objeto tanto de obtención de tarjetas de estacionamiento como de un estacionamiento indebido. Y como no podrá ser de otra manera, cualquier persona que lleve a cabo ese incumplimiento, pues a través de los servicios técnicos, tanto de la Consejería como también de la Policía, que me consta la labor que realizan en inspección relacionada con estacionamiento, pues como personal se tramitará su expediente sancionador y se corregirá esa situación irregular. Eso se aplicará, se recoge expresamente en la aprobación de la anterior ordenanza inicial ese procedimiento taxativo en cuanto a sanciones y procedimientos de control. Y además, incluso con los nuevos medios electrónicos que también están aplicados, permite ese cruce de datos muchas veces importante entre áreas al objeto de perfeccionar el control de todo aquel que incumpla y actuar pues, en consecuencia con ello. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra en un segundo turno? Sometemos, por tanto, el asunto a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 18. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 1. Antes de levantar la sesión, quiero poner de manifiesto al Pleno de la Asamblea, como ya conocen todos los miembros de la misma, que ayer tuvimos que lamentar el asesinato de otra mujer víctima de la violencia de género y, como suele ser habitual por parte de este Pleno, bien aquí o en las puertas de la Asamblea, hacemos un minuto de silencio como manifestación de dolor, de repulsa y de condena de esta lacra social que significa la violencia de género. Procedemos al minuto de silencio.